al son de la trompeta final. Un estudio de los cultos cargos en Melanesia. Introducción a la segunda edición. Consideraciones teóricas y metodológicas. La religión como categoría. Así pues, las orientaciones de este mundo, y del otro mundo de Weber, siguen siendo categorías analíticas útiles, en la medida en que comprendemos que se constituyen por referencia a la orientación mental de un actor, el cual tiene aún que establecer un equilibrio operativo entre su existencia física y social en este mundo, por un lado, y por otro, su orientación subjetiva dominante hacia el otro mundo, o hacia un universo cósmico más amplio y más completo. El creyente puede concebir de diferentes modos la relación de este mundo con el otro, o futuro, de la parte con el todo. Esta vida es un pequeño grano de arena en un cosmos que se puede concebir como, más o menos informe, atemporal y carente de dirección, o sumamente estructurado. B. Como reflejo. Esta vida es la contrapartida de una existencia ajena al mundo, como en los cielos primitivos en la que la vida es la misma que en la tierra, solo que espiritualizada. C. Como emanación. Esta vida es una variable dependiente de la idea, como Hegel. D. Contingente. Esta vida es precursora de otra existencia más elevada, un paso secuencialmente necesario por el valle de lágrimas, en el cual el alma se somete a pruebas de virtud moral espiritual, y es finalmente juzgada, castigada, o recompensada, bien de un solo golpe, por ejemplo el día del juicio final, o a intervalos progresivos, por ejemplo las reencarnaciones sucesivas, alcanzando con la superación del examen los grados jerárquicos más altos, o perdiendo su personalidad y humanidad, es decir, los pecados, los defectos, las faltas de la carne y subsumiéndose en la eternidad atemporal. Normalmente se encuentra un componente ético-moral, ya que incluso las religiones más trascendentalistas reconocen por lo común, el mundo, hasta el punto de recomendar ciertas modalidades de comportamiento, por mínimas que sean, en este mundo, y hacia el prójimo, y no solo hacia Dios, o en términos de orientación hacia la vida última. De este modo, las religiones se preocupan en diferentes proporciones, por los problemas escatológicos, cosmológicos, y éticos, pero de ningún modo de la misma manera o con la misma insistencia y orientación. En realidad, cualquiera de estas preocupaciones puede ser prácticamente omitida, tal como ha mostrado claramente Maglid. Hay, por ejemplo, religiones que son profundamente cosmológicas, en la medida en que están muy preocupadas por la relación de este mundo con el resto del cosmos, pero que no son escatológicas en absoluto. Realmente, la noción cristiana de escatología, en la medida en que se preocupa por las cosas postreras, ha de ser descompuesta en sus elementos constitutivos. De cualquier modo, es solo una concepción cultural específica de lo que son las cosas postreras, y por ello, una categoría limitada, individual e histórica, más que una categoría analítica. Las cosas postreras cristianas incluyen convencionalmente la muerte, el juicio, el cielo y el infierno, pero la noción de juicio, en o después de la muerte, no va unida de un modo universal a la concepción de una vida postrera. La creencia en el cielo y en el infierno es aún más restringida. En realidad, las grandes religiones mundiales son bastante escatológicas y amorales, en la medida en que no dejan margen a concepciones como la del juicio en la otra vida, en la medida en que no vinculan necesariamente sus concepciones cosmológicas a un sistema de prescripciones éticas y preceptos morales sobre la conducta en este mundo. El caso extremo es la herejía antieconómica, en la que el creyente considera que este mundo es solamente una fase inferior, precursora de la existencia. Para él, las exigencias del César o del prójimo no son sino meras presunciones y distracciones, cuando sino intrínsecamente pecaminosas, a las que el hombre verdaderamente espiritual no presta atención, en su incesante orientación hacia el camino verdadero,
que solo puede seguir si se emancipa de las exigencias de este mundo. Estos auténticos creyentes, por lo tanto, no pueden pecar en lo que respecta al orden terrenal, porque la definición de pecado terrenal es algo arbitrario o improcedente perteneciente al César o, todo lo más, una definición inválida. El verdadero creyente solo puede pecar en el marco de su propio sistema religioso de valores, y de su propio sistema de relaciones, la fuente de la moralidad y, por lo tanto, sus exigencias de hombre no son de este mundo. La primera relación del hombre es con Dios, no con el hombre. Esta última relación es totalmente insignificante, o a lo sumo, secundaria y derivada. Por supuesto, hay una tensión inmanente y eterna por lo que respecta a las implicaciones prácticas de las creencias religiosas para la acción en el mundo, ya que una orientación predominante hacia el otro mundo siempre invita a la crítica de que la religión institucionalizada es sorda a las pretensiones de justicia. A la inversa, lo que podríamos denominar religiones morales o relacionales, aquellas que insisten en que debemos aceptar las implicaciones de nuestras creencias en nuestras relaciones con el prójimo, tienden a intervenir en los conflictos partidistas de este mundo y no pueden, como las religiones trascendentales, apelar a todos y mantenerse por encima de las luchas políticas seculares. La disociación entre este mundo y el otro puede tomar la forma de una inversión, por la cual el precio de la santidad no es solo despreciar o evitar las reglas terrenales de una forma neutral, como si no tuvieran ninguna consecuencia, sino destruirlas y desafiarlas de forma militante, deliberada y sistemática y, a veces, nihilista. La suposición de que valores éticos y conducta moral se entremezclan siempre con la religión, o de que cosmología y escatología son partes necesarias y relacionadas de los sistemas religiosos del mundo, es errónea. Se puede falsear de un modo empírico, a partir de nuestro conocimiento de las religiones, que no postulan una fuente de reglas morales ajena a este mundo, y por ejemplo, no procuran imponer la adhesión a estas reglas aplicando sanciones místicas, en el sentido antropológico de místico, como perteneciente a las cosas sagradas, para utilizar un término durkheimiano. Suponer otra cosa es sustituir la sociología por la religión, universalizar, de un modo más o menos inconsciente o arrogante, los valores limitados de los sistemas religiosos judeo-cristiano-islámicos, y de otros sistemas religiosos, con su particular combinación de escatología moral, deidad antropomórfica, moralización de la vida terrenal y conexión de esta con una vida posterior, concepción de una intervención o participación sobrenatural en los asuntos humanos, modelo judicial de la relación de este mundo con el otro, y marco temporal de una sola vida, una concepción del juicio de una sola oportunidad. La descripción de Nadel de la actitud y de las instituciones religiosas de los Nupe, para considerar un solo ejemplo excepcionalmente bien estudiado, nos muestra una religión en la que se hace escaso hincapié en el vínculo entre el campo extrahumano y este mundo, tanto en términos de sanciones místicas para la conducta en esta vida como en términos de la relativa insignificancia de la religión como sistema cosmológico, exhaustivo y totalizador. Los ociosos dioses supremos de África pueden proporcionar una carta mitológica postrera para el cosmos y para el hombre en la Tierra, dentro del cosmos, pero así en la medida en que lo fían muy largo, pocas veces se recurre a las explicaciones últimas en los asuntos humanos cotidianos. Entidades más próximas, como los espíritus de los antepasados o de la Tierra, o los agentes de la magia y de la brujería, positivos y negativos, son las manifestaciones corrientes del otro mundo. Los especialistas en religión no hacen muchas veces estas distinciones, en su impaciencia por demostrar la interrelación de creencias, y la estrecha correspondencia entre estos sistemas de creencias y la estructura de la sociedad, es decir, normalmente, las unidades morfológicas formales, de la sociedad. Solo en raras ocasiones, como en el estudio sobre los Azande de Evans Pritchard, las creencias concretas se encuentran perfectamente situadas dentro de su contexto concreto. De ahí que muy a menudo,
encontremos una unidad exagerada de sistemas de creencias, así como la asignación de una importancia exagerada a tales sistemas o a parte de ellos, a veces implícita en el mismo proceso de presentarlos in abstracto como la religión, o la cosmología de un pueblo dado. Paso por alto, como problema aparte, el modo de análisis funcionalista, en el que se supone que la correspondencia entre sistema de creencias y estructura social es prácticamente exacta o, al menos, que el grado de congruencia no es problemático. A menudo, la presentación secuencial por sí sola implica una lógica de prioridad en el pensamiento de la gente que puede ser totalmente ilegítima, sobre todo en la medida en que se refiere a la conducta operativa cotidiana. A diferencia de las situaciones en las que la gente enuncia una filosofía de un modo consciente, siempre es necesario distinguir quiénes son ellos, quién dice que en qué situación, y cuál es la orientación de la tarea de los diversos actores en la situación, ya que religión, en forma de teología y saber esotérico ritual, se distribuye diferencialmente por toda una sociedad, o elementos de ella se distribuyen diferencialmente, o solamente se dan en situaciones, contexto y posiciones específicas, o se encuentran diferencialmente disponibles para los diferentes actores. Estudió una tribu aborigen australiana, en la que el conocimiento de las creencias y rituales de su cultura, por parte de la mayoría de sus miembros, era abismal, tan elemental y confuso como el de la mayoría de los miembros de la congregación de la Iglesia de Inglaterra. Solamente los especialistas del ritual y los líderes, y unos cuantos escépticos, poseían el saber esotérico o conocían su significado. W. Turner ha mostrado cómo, a menudo, el informador clave es un hombre que en nuestra sociedad sería profesor de teología. Con todo, como sociólogos no consideraríamos las verbalizaciones de un profesor de teología como una representación adecuada de lo religioso en nuestras sociedades. Observadores externos, sociólogos y antropólogos, proyectan una unidad espúrea sobre los sistemas de creencias de otra gente, aunque a menudo están familiarizados con ese tipo de teoría sociológica que relaciona la conciencia exagerada de las compulsiones de las normas sociales con la posición externa del observador. Sin embargo, no siempre se aplican esa idea a sí mismos como investigadores que observan la conducta de otro pueblo desde fuera. Esta supersistematización de las creencias va acompañada, por lo común, de una prioridad o jerarquía ontológica espúrea, la suposición de que las creencias generales cosmológicas, filosóficas, etc. son, de alguna manera, primarias o superiores, y por ello han de ser estudiadas en primer lugar en un análisis académico. Este es un achaque natural de los académicos, consecuencia, una vez más, de su papel especializado en la división social del trabajo como tratante de ideas. Esta propensión es evidente incluso en un conjunto de estudios tan excelente como African Worlds. Por ejemplo, Douglas comienza hablando de los seres espirituales, Dios, aunque prácticamente no tiene nada que decir acerca de él, sino que más bien habla de los humanos, de los animales y de los espíritus. Febagné comienza con ideas cosmológicas y cosmogónicas. La idea de Dios, dice, es una creencia firmemente establecida y de una significación básica para toda la visión del mundo de los Abaluya, aunque son más bien vagas acerca del proceso de la creación. Los Kriges hacen especial hincapié en el desinterés de los Lovedu, la especulación acerca de los comienzos de las causas finales, de los orígenes del orden cósmico y de las maravillas de los fenómenos celestes, no preocupa a los Lovedu. Letle observa que los Mende tienen una actitud esencialmente práctica frente a la vida, no están interesados en la metafísica, y son igualmente prácticos frente a lo que nosotros denominaríamos mundo sobrenatural. Con todo, comienza su análisis hablando de las creencias en un ser supremo y en los espíritus. Podríamos continuar. En realidad, hay culturas, como las de los Dogom, que no solo hacen gala de una exuberante imaginación en sus creencias religiosas, a lo que potencialmente se presta la propia religión,
ya que se encuentra menos controlada por las fuerzas culturales y estructurales laicas, sino que además la relación de estas complejas elaboraciones de creencias, normalmente registradas en ocasiones rituales colectivas por especialistas, con el curso general de la vida cotidiana, y especialmente, la vida de los que no son especialistas en rituales, no aparece en la bibliografía. La distinción más corriente que hacen los antropólogos sociales en su análisis del pensamiento primitivo, es en primer lugar, la del propio pensamiento primitivo como un tipo independiente de pensamiento, distinción que ha sido atacada por Evans Pritchard. La segunda distinción es la establecida entre acción mística y empírica. Místico es un término particularmente desafortunado por sus connotaciones especiales, provenientes de las religiones europeas y asiáticas, de experiencia individual, gnóstica o estática. Pero la misma distinción es todavía más desafortunada cuando implica que hay un tipo de acciones que los propios actores distinguen de la acción mundana. Los pueblos primitivos aceptan la existencia del mundo que los rodea, con sus regularidades, sus reglas y sus actuaciones. Pero estas normas no son únicamente técnicas, del mismo modo que nosotros no actuamos de una forma completamente técnica. En nosotros también influyen los celos, la lujuria, las nociones mágicas, la búsqueda de un estatus, la generosidad, etc., incluso en nuestros momentos más científicos. En las culturas primitivas, el campo de lo extratécnico es más amplio y a menudo, más sobrenatural, simplemente porque el volumen de conocimientos científicos es menor. Pero, en principio, no hay una diferencia básica entre la intrusión de consideraciones completamente atécnicas en situaciones técnicas que exigen respuestas primordialmente técnicas en nuestras vidas, y la presencia de la magia en las actividades de los primitivos. Además, no hay actos que no sean sociales, que sean puramente técnicos. No se pueden concebir. Se practica un agujero en una pieza de metal con algún propósito, bajo la dirección de alguien. Para el que lo hace, significa mucho más que del simple acto de practicarlo. Puede significar dinero, seguridad, resentimiento hacia la autoridad, orgullo de la destreza, etc. Igualmente, para el primitivo el mundo no es un mundo especial, aislado, técnico, en el que se obtienen normas puramente técnicas. Tampoco concibe dos mundos distintos. Este mundo no es una esfera separada, aislada del otro mundo en el que resultan apropiadas las acciones místicas. Realmente en los cielos primitivos, la gente hace cosas completamente mundanas, cazar, luchar, etc. En realidad, este mundo no es el mismo mundo desmitificado que los hombres blancos consideran que es, cuando piensan sobre él científicamente. Es decir, durante la mayor parte de las veces también nosotros explicamos los acontecimientos con referencia a la suerte, a la casualidad, etc. E incluso, cuando nos comportamos técnicamente, hay implicaciones y dimensiones no técnicas en nuestra conducta. De modo parecido, para el hombre de una cultura primitiva, los fines que nosotros, en nuestra condición de científicos, llamamos empíricos, plantar patatas, defecar o beber cerveza, se tienen que lograr realizando tanto lo que llamamos acciones rituales, como empíricas. Pero es corriente que la misma palabra, a menudo en las lenguas melanesias el término usado para describir el trabajo, se utilice para describir ambas clases de acción. En otras palabras, las distinciones las hacemos nosotros, no ellos. Desde luego, aunque no confiramos necesariamente connotaciones sobrenaturales a las acciones cotidianas tan a menudo, nosotros, como los pueblos primitivos, nunca realizamos actos técnicos en sí. Les conferimos toda clase de significados sociales, que no son ajenos al acto técnico, sino que siempre se encuentran y forman parte integrante de él. El concepto de acción técnica pura, por lo tanto, solo puede ser un tipo ideal, una dimensión de una conducta concreta que incluye muchas otras dimensiones. Incluso el científico en su laboratorio dirige sus experimentos dentro de un contexto social.
El propio laboratorio es un complejo subsistema social con sus normas de conducta, las directamente inherentes a la realización del trabajo y otras normas sociales. De este modo, la bata del científico puede tener más que ver con su estatus que con la higiene. En este aspecto conferimos a nuestros actos técnicos otros significados sociales complejos y no técnicos. Los dos tipos de actividad, que analizamos en dos compartimentos separados, son por lo tanto, abstracciones de la conducta social de los hombres, que es de una sola pieza hasta el momento en que el observador, o el actor que es entonces un observador de su propia conducta, un mí para su yo, la desmenuza analíticamente. Lo que llamamos acción ritual, es por lo tanto, tan empírica como dormir con la propia mujer, acto cargado de significados sociales, e incluso rituales. En algunas culturas, no hay ninguna membrana impermeable entre lo mundano y lo mágico, ya que el primitivo no es un dualista que opere con un modelo de dos mundos, ni un esquizofrénico que opere con diferentes principios, empíricos y místicos. En diferentes situaciones, concibe un único orden de realidad en la que el hombre solo tiene poderes reducidos y acceso a áreas limitadas, pero que, mediante el ritual, tiene algún contacto e influencia, a veces a través de agentes mediadores, los antepasados, etc., sobre poderes de mayor alcance y de tipo compulsivo. Por lo tanto, las actividades de los antepasados son totalmente empíricas. En realidad, por el criterio de las pruebas que disponen los pueblos con un conocimiento técnico limitado, y hay que insistir en que examinan seriamente la experiencia, y los sueños, por ejemplo, son experiencias reales. Hay una amplia confirmación de la existencia de los antepasados y de su interés e intervención en los asuntos humanos. Los espíritus operan en nuestro mundo real, y de modo igualmente controvertible, los hombres van al mundo espiritual y vuelven. Por ello, aunque se realicen actos empíricos, lo que llamamos actos rituales son también dimensiones íntegras, necesarias y efectivas de la acción social. Las acciones que clasificamos como rituales pueden estar más o menos elaboradas en ciertas situaciones, por ejemplo, peligro, incertidumbre, imprevisibilidad, etc., como ha mostrado Malinowski y otros. Pero esto no quiere decir que los actores consideren que estas situaciones exigen un tipo especial de actividad. Simplemente son situaciones que exigen mucha acción, y como se agotan pronto los límites de los medios técnicos disponibles, la actividad suplementaria tiene que ser, inevitablemente y primordialmente, no técnica, es decir, ritual. Pero, para ellos, todas son conductas apropiadas, encaminadas y orientadas hacia la consecución de determinados fines a secas, ni empíricos ni rituales, respectivamente, como tipos completamente diferenciados de acción. De este modo, aunque la magia y el ritual puedan estar relacionados con una filosofía, cosmología o teología que les sirva de fondo, muchas veces quedan sin examinar, y por lo normal, completamente latentes. Lo que es superior, dominante y prominente en la interacción cotidiana, es la práctica mágico-religiosa. Así pues, hay algo de verdad en la afirmación de Marek de que, en la sociedad primitiva la religión, se baila tanto como se piensa, aunque de esta forma se subvalore el contenido cognoscitivo de estas religiones. Por lo tanto, la magia y el ritual dependen de una teoría más amplia acerca del mundo de la gente, del hombre, etc., pero normalmente las creencias éticas, cosmológicas y escatológicas se encarnan en la conducta. No se formulan abstractamente, pero la religión no es, simplemente, un conjunto de creencias, ni es, simplemente, un modo de dar coherencia a un grupo, un sistema de ordenar las relaciones de uno, con grupos y categorías de semejantes, y con la naturaleza, como tan a menudo piensa en el viejo estructuralismo funcionalismo de Radcliffe Brown por ejemplo, y el estructuralismo reciente de Levi Strauss, es, más bien, un grupo de creencias que se utilizan en actividades sociales cotidianas con, distintamente, algunos de los semejantes,
no con algunos semejantes en abstracto, en el contexto de situaciones en transformación, centradas en una multiplicidad de actividades sociales. Así pues, la religión es una corriente de procesos, no solamente una operación ideal en el alma, el corazón o el intelecto, o la danza ritual de unos títeres determinados por la morfología de su estructura social, puesto que la religión es intrínsecamente ilimitada en su campo de operaciones, puesto que es ideal al mismo tiempo que social, es siempre potencialmente innovadora, y como toda innovación, potencialmente perjudicial para los intereses creados. Pero habría que decir que la religión no es intrínsecamente conservadora ni revolucionaria. Se le puede infundir cualquier clase de contenido social, sobre todo político. Existen las religiones de los oprimidos, analizadas en este libro, y los tipos de religión que han sido subsumidos en la etiqueta dada a la Iglesia de Inglaterra, el Partido Conservador orante. Así pues, la relación de las creencias religiosas, dejando a un lado los movimientos y organizaciones, con el sistema de poder establecido varía, y no es una cuestión de veredicto metafísico disfrazado de generalización sociológica. Requiere una investigación empírica para ver cuál es el caso. No podemos conocer a priori, excepto en la medida en que se puede predecir, por ejemplo, que tal o cual tipo de religión es apropiada a este o aquel grupo social. Allí donde los movimientos religiosos son disidentes o revolucionarios, su potencial innovador puede ser frenado mediante la utilización de poderes compensadores. Los herejes pueden ser quemados en hogueras. Por poderosa que sea esta clase de disuasión, es mucho más difícil, como se ha observado, quemar ideas, y quemando personas a menudo solo se crean mártires. Dado que los hombres continuarán buscando respuestas a los problemas eternos, así como a los nuevos, la religión proporciona un cauce de innovación creadora. No me interesa aquí el problema independiente de si esa creatividad e innovación es ilusoria, o por el contrario, positiva o negativa, conciencia falsa o real, etc. Además, en último término, la localización de la experiencia religiosa se encuentra en la psique individual, no en un sensorio social spenceriano, de modo que es particularmente difícil mantener el control sobre la desviación de la ortodoxia, incluso con técnicas modernas de control de pensamiento y lavado de cerebro. Naturalmente, los esquemas funcionalistas no pueden hallar un espacio significativo para estos aspectos dinámicos y subjetivos de la religión. Ni siquiera Nadel, en su brillante y bastante olvidado Nupe Religion, ha escapado por completo al determinismo de los análisis funcionalistas de la religión. Por el contrario, especifica claramente: a. Las principales competencias de la religión. b. El carácter distintivo de la experiencia religiosa y de las relaciones religiosas dentro del contexto de todas las otras dimensiones de la religión como institución. C. La localización de la experiencia religiosa en la psique del actor. D. La unión y distinción entre el significado de la acción para el actor individual y las consecuencias de esta acción para la sociedad, así como el acondicionamiento de la experiencia y práctica religiosa por la sociedad. De este modo evitan a Adel trampas muy familiares y completamente mortales. Habla de las 4 principales competencias de la religión. 1. La capacidad de la religión para proporcionar ciertos suplementos a la visión del mundo de la experiencia que la inteligencia está obligada a exigir. 2. Su capacidad para enunciar y mantener valores morales, o de modo más general, una ética económica. Esto es, su competencia para guiar los impulsos prácticos para la acción. 3. Su competencia para mantener unidas las sociedades y sostener sus estructuras. Y 4. Su competencia para proporcionar individuos con experiencias y estímulos específicos. El uso de la palabra competencia, en vez de función, parece ser deliberado para evitar cualquier implicación de que la religión es una especie de requisito funcional inherente, que satisface funciones especificables. En realidad, puede hacer, o comúnmente hace, o podría hacer potencialmente, es decir,
es competente para hacer diversas cosas que, sin embargo, pueden ser hechas por otras alternativas de competencia. Parafraseando a Merton, al utilizar el término competencias, Nadel evita la suposición, oculta a menudo en la palabra función, de que la religión es algo especial, o necesariamente adecuado para satisfacer estos requisitos de la sociedad. Además, Nadel distingue entre las tres primeras competencias, que se refieren a la conexión entre la religión y otras esferas autónomas de interés, la comprensión del universo, la moralidad, el mantenimiento de la sociedad en cuestión, posiblemente, independientes desde un punto de vista analítico, no empírico. Pero, aún así, es una opción equivocada, ya que la religión no es una esfera aparte, separada de otras esferas, como hemos visto. Además, el mantenimiento de la sociedad en cuestión es más bien una desafortunada reincidencia funcionalista, en la medida en que evidentemente no puede abarcar a las religiones revolucionarias y radicales de los desheredados. Quizás se podría reformular la frase de tal modo que se refiriera al mantenimiento y a la expansión de la colectividad de creyentes. Una colectividad de creyentes podría ser, en sus polos opuestos, la de los miembros de una iglesia establecida, en cuyo caso, su solidaridad apoyaría y sería congruente con la estabilidad de toda la política, o podría ser una microsecta revolucionaria, en cuyo caso, su solidaridad subcultural sería intrínsecamente disfuncional para una política más amplia, como han sugerido Mertol y la mayoría de las teorías de la desviación. Pero Nadel observa correctamente que analizar los vínculos existentes entre la religión y otras esferas autónomas de interés, la comprensión del universo, la moralidad, el mantenimiento de la sociedad en cuestión, no nos ayuda a distinguir exactamente qué es la religión. Los antropólogos y los sociólogos nos muestran constantemente sus funciones, competencias, conexiones, etc. Es decir, se centran, como es debido por tratarse de la parte central de su tarea, en descubrir los efectos de la religión sobre la conducta de las colectividades, y viceversa, y de los modos en que las instituciones religiosas condicionan la conducta de los individuos. En especial, no solo tienden a dar de lado al problema filosófico del significado de la religión, sino que incluso a veces, olvidan el significado de la religión para el actor, dejan el primer problema para el filósofo o el teólogo, y el último para el psicólogo. En el proceso, tiene lugar una distorsión suprasociológica de importancia. Al no examinar el significado de la religión para el actor, el grupo tiende a ser representado, de modo reificado, como algo que piensa, cree o siente. Sin embargo, una sociología que incorpore una teoría de la acción social, cosa que no hace el antiguo funcionalismo antropológico, no puede aceptar que el significado de la conducta religiosa para el actor sea pasado por alto, o sea tomado como lógico, en un análisis válido de la significación cultural de la religión. Las colectividades no piensan ni sufren las experiencias religiosas, los hombres sí. Incluso las situaciones de ritual colectivo de Durkheim son situaciones en las que los hombres responden al contexto. Efectivamente, su conducta está profunda y directamente condicionada por la presencia de muchos otros, pero no solo por esto, antes bien, por la presencia de muchos otros que actúan y exigen que uno actúe de la forma culturalmente prescrita. Aún así, la conducta religiosa resultante o requerida está todavía mediatizada, y solo es significativa dentro de la psique del individuo. No hay psique de grupo, y a la inversa, la experiencia mística individual es una forma de conducta sumamente social, condicionada por lo común por la internalización de ideas teológicas sofisticadas y culturalmente dadas, incrustadas en un complejo de valores y creencias sobre el hombre, la sociedad, Dios, el cosmos, la moralidad, etc. Por ello, Nadel señala muy correctamente que las tres primeras competencias no son algo funcional, necesario e inmanente unido a la religión sola. Señala que, por ejemplo,
La ciencia puede proporcionar una satisfactoria comprensión del universo. Las metas cívicas o políticas proporcionan modos perfectamente eficaces de manejar el problema del orden social, y los principios éticos serían precisamente estos y no otros. Empíricamente, y no a priori, el hombre no necesita ser religioso para ser moral, para ordenar su pensamiento sobre el mundo, o para ordenar sus relaciones con sus semejantes. Por supuesto, algunos metafísicos y personas religiosas piensan de otra manera, en particular por lo que se refiere a las cuestiones últimas e incontestables de la creación, el destino y el significado de la vida humana. Usualmente, el agnóstico contesta, a la vista de estas afirmaciones, que no sabe, pero que no llenará el vacío con explicaciones mítico-poéticas, prefiriendo la nobleza y la agonía del juicio permanentemente suspendido sobre tales cuestiones últimas, como cuando Laplace, al ser interrogado por Napoleón sobre el lugar que había para Dios en su configuración intelectual del cosmos, contestó: «Señor, no tengo necesidad de tal hipótesis». Así pues, la comprensión del universo que proporciona la religión es a menudo de un orden muy diferente a la que proporciona el empirismo materialista vulgar, o la ciencia. Implica algo más. De nuevo, el tipo de moralidad que forma parte de un sistema teológico de creencias es de un orden diferente del agnóstico. Deriva su lógica, su legitimación, su carta de naturaleza, su validación, de fuentes muy diferentes. El orden social apuntalado por una religión establecida o dominante presenta una superposición de órdenes institucionales, una dimensión suplementaria de congruencia, de la que carece la política secular. La Weltbildung religiosa, la ética religiosa, la política validada por la religión, difieren francamente de aquellas en las que falta esta dimensión. Es importante repetir que puede muy bien faltar. La religión tiene competencias, no funciones. Así pues, el significado de la acción para el actor supone, necesariamente, alguna especificación de tipo ideal de lo que constituye la conducta religiosa, a diferencia de la no religiosa. Esto es algo muy simple y sabido, aunque raramente expresado en la bibliografía sociológica, la cual siempre nos dice lo que hace la religión, o analiza sus elementos estructurales, aquellos que Nadel, siguiendo a Durkheim, identifica adecuadamente como doctrina, congregación y observancias. Estos escritores tal vez tengan razón de evitar, en cuanto sociólogos, la cuestión metafísico-filosófica de qué es la religión, en el sentido de la veracidad, necesidad o inmanencia de la religión. Lo que no pueden evitar, como problema sociológico fundamental, es tener en cuenta no solo los efectos del compromiso religioso, el modo en que el compromiso religioso tiene consecuencias para las relaciones de uno con sus semejantes, sino también el modo en que a. el proceso de internacionalización en la psique del individuo, b. las concepciones de lo que llamamos lo sobrenatural y las relaciones del hombre con ello, y c. el contenido de las creencias se derivan culturalmente y se prescriben socialmente. Spiro ha definido recientemente la religión como la creencia en seres sobrehumanos y en su poder de ayudar o hacer daño al hombre. Esta creencia es el núcleo variable que se debe incluir en cualquier definición de religión, y se aproxima a la distribución universal. Sin embargo, sería mejor hablar de un reino sobrehumano o de poderes, esto es, sobrehumano desde nuestro punto de vista analítico, no necesariamente en el propio esquema conceptual de los creyentes, ya que pueden no distinguir sus creencias religiosas de sus otras creencias del modo en que nosotros lo hacemos por ellos. Pueden no tener concepción alguna de un orden natural diferente de algo llamado sobrenatural, nosotros sí la tenemos, y al usar la distinción estamos dando categorías que dependen de nuestras distinciones científicas, y que no son necesariamente las categorías de los creyentes. Además, puede no creerse en los seres de Taylor ni en su intervención en los asuntos humanos, y en muchas religiones se puede movilizar el poder de este tipo. El hombre no se limita a suplicar,
por lo que se refiere a su propia acción. Por lo demás, el hincapié que hace Spiro en lo sobrehumano es útil y sirve de correctivo a Nadel. La cuarta competencia de Nadel, la especialmente religiosa, se centra en el significado subjetivo, emocional y psíquico de la experiencia religiosa para el actor, y es pues un tipo de categoría analítica muy diferente de la que hemos usado, que no depende de las propias categorías del actor, sino de las de nuestra cultura científica. Sin embargo, es dudoso que esa experiencia sea muy común. La cuestión de descubrir el significado de la acción social para el actor es cardinal en toda sociología, desde luego, pero es particularmente problemática cuando está implicada la experiencia religiosa, ya que tanto los religiosos como los no religiosos pueden considerar que las experiencias religiosas son inexpresables, aunque parece que incluso los místicos pueden comunicar la sustancia, si no la realidad, de sus experiencias, y a menos que creamos que hay implícito algo místico, el impacto psíquico de la experiencia mística no parece estar tan lejos de otras dimensiones de la experiencia como para sugerir que es más impenetrable la empatía imaginativa que la experiencia sexual de otra persona. Nadel sugiere que se pueden distinguir dos elementos: algo en la naturaleza de un estado emocional o de un estímulo psicofísico, y una seguridad más o menos articulada. La experiencia de la emoción religiosa y de la seguridad son acontecimientos sumamente socializados e institucionalizados, aunque, evidentemente, ocurran en el individuo y dentro de su psique. Incluso la experiencia individual es un fenómeno sumamente social. La mayor parte de las experiencias religiosas sufridas por los creyentes del culto cargo son mucho más inmediata y visiblemente sociales que las experiencias del místico cara a cara con Dios. La posesión, sin duda bastante individual, tiene lugar usualmente en un estado de estímulo social a través de cantos, danzas, etc., en el que la gente es poseída por contagio, imitando normas de conducta del estado de posesión que, por lo general, están institucionalizadas culturalmente y suceden ante sus propios ojos. Todos los grupos pueden participar a través de la oración o del ritual, como congregaciones. En realidad, nada está más estructurado y prescrito culturalmente que el estilo de lo que los creyentes consideran que es individual, imprevisible y debida a la inspiración, por azarosa que sea la caída del rayo. Sin embargo, la cuestión no es simplemente la naturaleza de la experiencia mística individual o de la experiencia de la posesión, es que estas son formas especiales de experiencia religiosa, que esa experiencia personal estática es rara, infrecuente en muchas religiones, despreciada o desaprobada. Así pues, en modo alguno es un atributo universal de la religión, y no puede ser parte irreductible de la definición analítica de religión. Pero como los otros tres elementos solo son competenciales y no se encuentran necesariamente en qué consiste la religión a diferencia de otras clases de conducta, en su búsqueda de lo religioso, Nadel llega a la sensación individual, la famosa emoción de James. Pero la mayoría de la gente religiosa, probablemente nunca, o solo en raras ocasiones, la experimenta. Se puede encontrar tal experiencia, pero la mayor parte de las religiones, en cuanto sistemas culturales, no alientan, exigen, esperan, o inducen a la gente a encontrarla. Para algunas religiones de iglesia, esta clase de experiencia sería satánica, no sagrada, un pecado individualista de orgullo que debe ser severamente desaprobado. Parece mucho más prudente, pues, no incorporar a ninguna definición este elemento de sensación personal, sino seguir a Spiro y observar, simplemente, que lo que distingue la creencia religiosa de otros tipos de creencias sociales es que, de uno u otro modo, y ese modo puede ser indirecto, remoto o sutil, se refiere y busca validación en una dimensión que está más allá del reino empírico técnico de la acción. Como vimos con anterioridad, esta es una distinción analítica no necesariamente presente en las mentes de los propios creyentes, pero para la mayoría de los creyentes, la mayor parte del tiempo,
Las otras competencias de la religión pueden ser predominantes, y no tienen necesariamente nada que ver con lo específicamente sobrenatural. De ahí que se puedan encontrar alternativas a los códigos éticos de las religiones. La moralidad puede ser separada de la religión, pero no así la referencia a lo que está más allá del conocimiento, de la experiencia y del control del hombre.